Uno de los supervivientes logró llegar al campamento de guardia e informar de lo sucedido, añadió Bubare. Jin presionó de inmediato, ¿fueron los hombres bestia? ¿Emboscaron al equipo? El rostro de Bubare se contrajo por el pánico mientras negaba con la cabeza. No. No fueron hombres bestia. Los emboscaron humanos. Se ha confirmado que solo 3 personas atacaron a los Roncandel, dijo Bubare, todavía con voz temblorosa. Solo 3. El rostro de Jin se endureció al instante. Imposible. Si se atrevieron a actuar así, estoy seguro de que hay más cerca. Luego se volvió y gritó con voz autoritaria, Eddington, David, regresen al campamento y aseguren el perímetro. No entren en combate bajo ninguna circunstancia, continuó Jin mientras avanzaba. Su primera prioridad es informar de todo con la mayor profundidad y precisión posibles. Sí, señor. Llegó la respuesta. Incluso mientras daba órdenes en movimiento, la mente de Jin no dejaba de girar. Había demasiados enemigos en esta región para que aquello fuera coincidencia. ¿Pero cuál era su verdadero objetivo? ¿Y por qué habían atacado al equipo 2 en vez del equipo 1? Mirara como lo mirara, la situación estaba mal. Jin aún no sabía quiénes eran los atacantes, pero habían golpeado con rapidez y limpieza. De pronto se detuvo y alzó una mano, indicando a los 2 que iban detrás que se detuvieran al instante. Habían llegado a una señal de batalla. Cuando su mirada se volvió más aguda, un pensamiento gélido se asentó en su mente, quien hubiera tocado a la familia Roncandel pagaría por ello. Entonces Bubare Gastón habló de pronto con voz tensa. Joven amo, hay sangre bajo la nieve. En efecto, medio ocultas bajo la superficie blanca había huellas y manchas de un rojo oscuro, crudas y horribles sobre el suelo helado. El rostro de Bubare palideció mientras tartamudeaba, no puede ser. Mesa Milcano, el equipo 2, no pueden estar todos muertos. La voz de Jin atravesó su pánico en un tono sereno y constante. Cálmate, Bubare. La sangre todavía está fresca. Su compostura estabilizó el ambiente, aunque la escena ante ellos fuera sombría. Jin se arrodilló con cuidado y examinó las huellas en detalle. No había señales de cuerpos desplomados allí, ni tampoco señales de desmembramiento. Hubo una pelea, dijo en voz baja, reconstruyéndolo todo. Luego el equipo 2 huyó. Sus ojos recorrieron otra vez la nieve. Y, a juzgar por las huellas, en este punto solo una persona llevó a cabo la emboscada. La voz de Sierra sonó desde cerca. Joven amo, encontramos una venda abandonada. Parece pertenecer a Hugh Alhester. Su informe llegó rápido, pero en él había una urgencia evidente, como si entendiera que ese pequeño objeto podía convertirse en la clave para rastrear el camino del equipo. Jin miró la venda blanca manchada de sangre en la mano de Sierra y asintió brevemente en señal de aprobación. Bien hecho, Sierra. ¿Dónde la encontraste exactamente? Incluso en medio de la tensión, no pasó por alto la importancia de un informe cuidadoso. Al oeste, respondió Sierra. Jin tomó la venda y la examinó de cerca mientras reconstruía la ruta en su mente sobre el mapa estratégico. Así que atendieron a los heridos mientras retrocedían, murmuró. Luego el emboscador volvió a presionarlos y los empujó hacia el oeste. El rastro empezaba a tomar forma, pieza por pieza. Jin se puso de pie al instante y dio otra orden sin demora. Sierra, reúnete con Arlington y mantente cerca de él. Confía en su apoyo y no rompas la formación. Luego miró al frente y dijo, avancemos. Cuando vio Bargaston vaciló siquiera un instante, la voz de Jin se volvió más firme. Bubare Gastón, obedece la orden. Sí, joven amo, llegó la respuesta inmediata. Jin y Bargaston continuaron avanzando entre la nieve, adentrándose más en la zona. Después de alcanzar un escondite estable y bajar el cuerpo para cubrirse, Bubare susurró con tensión, es el equipo 2, joven amo. Su voz era baja, pero el miedo en ella era imposible de pasar por alto. Sí, lo sé, respondió Jin en voz baja. Tras observar cuidadosamente desde el escondite la condición actual del equipo 2, llegó a una conclusión en tono bajo. Pero Mesa Milcano no está aquí.
Esa ausencia le llamó más la atención que cualquier otra cosa. Y no solo eso, añadió Jin, entrecerrando los ojos mientras estudiaba la escena. El número de emboscadores ha aumentado en 1. La situación ya había cambiado otra vez, lo que significaba que el enemigo se estaba moviendo con más coordinación de la que él había esperado al principio. Jin desenvainó lentamente un pequeño cuchillo y habló a Bjobergasten con voz mesurada y controlada. Bubare, cierra los ojos un momento. Después de 3 segundos, ataca al de la izquierda. Bubare obedeció enseguida, arrodillándose ligeramente mientras desenvainaba la espada y estabilizaba la respiración para el ataque. Entendido, respondió Bubare. Al mismo tiempo, Jin empezó a usar una técnica que Murakan le había enseñado, una ligada a las propiedades únicas de la energía de sombra. Cualquier cosa envuelta en ese poder se volvía más afilada y muchísimo más destructiva, como si la propia oscuridad comprimiera el material y lo empujara más allá de sus límites normales. Entonces Jin irrumpió hacia adelante y clavó el cuchillo recto al frente sin vacilar. El ataque fue limpio, feroz y directo, llevando una corriente concentrada de poder en una sola línea recta mientras salía disparado hacia el objetivo antes de que el enemigo pudiera reaccionar adecuadamente. Uno de los 2 enemigos fue tomado completamente por sorpresa por el repentino ataque frontal de Jin. El golpe llegó tan rápido y con tanta decisión que ya no quedó tiempo para defenderse, solo el impacto brutal de darse cuenta demasiado tarde de que el cazador se había convertido en la presa. El enemigo fue aniquilado en un solo instante, tan rápido y con tanta limpieza que el hombre superviviente del equipo 2 solo pudo quedarse mirando, atónito e incrédulo. Por un momento, parecía incapaz siquiera de procesar con sus propios ojos lo que acababa de ver. Justo después, Bjobergasten salió disparado de su escondite y se lanzó contra el otro enemigo, que seguía aturdido e intentando entender qué había pasado. ¿Qué demonios? Empezó a gritar el hombre, pero entonces alzó de pronto la vista con alarma. Los ojos de Bjobergasten estaban fijos en él sin el menor titubeo. Bubare Gastón siguió mirándolo de frente, con una mirada aguda e inmutable, como la de un depredador que ya hubiera decidido que su presa no escaparía. Solo esa mirada feroz bastó para hacer que el enemigo se paralizara durante el instante más pequeño, pero también el más letal. En ese preciso instante, a la espalda del hombre, Bradamante de Jin Rumkandel ya estaba siendo desenvainada. La hoja salió con un destello escalofriante justo cuando el enemigo estaba totalmente concentrado en lidiar con el ataque frontal de Bjobergasten. Mientras el hombre se concentraba en bloquear el golpe de Bubare Gastón, Jin cargó directamente desde atrás y lo atacó sin piedad en la espalda. La sangre brotó en una violenta salpicadura, oscura, roja y vívida, esparciéndose sobre el suelo helado y manchando la nieve con una horrible floración. Jin obligó al enemigo a caer y lo inmovilizó firmemente contra el suelo, sin dejarle ninguna posibilidad de liberarse. Luego levantó la cabeza y se volvió para mirar a los demás, con una expresión tensa pero controlada mientras comprobaba el estado del equipo 2. ¿Todos, están bien?, preguntó Jin. Los supervivientes estaban cubiertos de heridas, pero aún así intentaban mantenerse enteros para no preocuparlo más de lo necesario. Uno de ellos respondió a través del dolor: joven amo, estamos bien, pero se llevaron a Mesa Milcano. Lo sentimos, joven amo. Jin respondió de inmediato, manteniendo la voz firme: está bien. Atiendan primero a los heridos. Eso va antes que cualquier otra cosa. El enemigo atrapado bajo Jin lo miró con los ojos llenos de odio, pero también había miedo en ellos, crudo y desesperado. No queriendo morir, arrojó rápidamente su orgullo a un lado y suplicó a Jin que le perdonara la vida. Jin miró al hombre en el suelo y respondió con una voz fría y cortante: ¿me estás pidiendo que te perdone? Sus ojos se entrecerraron mientras lo examinaba. Por tu aspecto, pareces uno de esos patéticos seguidores de Siple. Te daré 2 opciones. Jin bajó su espada y apuntó la punta directamente a la garganta del hombre. Una opción es esta, dijo Jin, con un tono gélido y absoluto. Me dices tu facción, tu propósito y dónde está tu base, y luego mueres en paz. La otra es que te quedas callado y mueres en agonía, igual que tus camaradas. La última palabra cayó con peso, sin piedad ni vacilación.
Jin dejó dolorosamente claro que no estaba fanfarroneando, y el aire a su alrededor pareció volverse aún más frío. Por la expresión del hombre, Jin pudo notar que todavía no le creía del todo. Así que Jin habló con claridad y sin vacilar. Cumpliré mi promesa. Mi nombre es Jin Runkandel. Lo juro por las leyes y el honor de mi familia. Al oír eso, el hombre apretó los ojos con fuerza y por fin se quebró. Está bien, suplicó. Por favor, perdona a mi familia. Pertenezco a un grupo revolucionario llamado Quincello, dijo por fin el hombre. Incluso mientras confesaba, la duda y el miedo seguían presentes en su voz, como si estuviera aterrado tanto de Jin como de la organización que acababa de traicionar. ¿Quincello? Jin se sobresaltó visiblemente durante un breve segundo, como si un viejo recuerdo hubiera emergido de pronto en su mente. Quincello, esa era la organización terrorista que se había vuelto activa en torno al momento de su muerte en su vida anterior. En aquel entonces, el mundo había sido arrojado al caos por su culpa. Habían matado al rey Den y masacrado a innumerables inocentes, todo mientras se autoproclamaban audazmente un grupo revolucionario, como si ese título pudiera de algún modo lavar su crueldad. Pero Jin conocía la verdad tras ese nombre. Lo que Quincello realmente quería no era liberación ni justicia. Su verdadero objetivo era colocar a su propio rey en el trono del mundo entero, sin importar cuánta sangre tuvieran que derramar para lograrlo. Una oleada de ira se alzó en Jin. ¿Así que su plan es provocar una rebelión en el reino Sing matando a los soldados de Jin Runkandel? Exigió saber. El hombre negó apresuradamente con la cabeza y tartamudeó, yo solo soy un peón, así que no sé mucho. Tampoco sé dónde está la base principal, pero mi sucursal está cerca de la entrada a la tierra de los hombres bestia. Hay unos 20 combatientes allí, y también magos de 4 estrellas. Escucha bien, añadió el hombre presa del pánico, con la esperanza de seguir con vida. La mirada de Jin se volvió más aguda. Una última pregunta. ¿Por qué capturaron a Mesa Milcano? El apóstol tragó saliva y respondió, era para propaganda, para promover nuestra revolución. Recibimos órdenes de capturar viva a una soldado. En el instante en que oyó eso, el rostro de Jin se endureció de asco y furia. Malditos cerdos, dijo entre dientes, con una voz baja y peligrosa. El apóstol se estremeció bajo esa mirada y se apresuró a añadir todo lo que pudo. Eso es todo lo que sé, dijo el hombre desesperadamente. Jin lo miró desde arriba con una calma escalofriante y respondió, cumpliré mi promesa. Entonces, sin alargarlo, Jin bajó la espada y acabó con la vida del hombre en el acto. La sangre se extendió ampliamente por el suelo, oscura y densa sobre la nieve pálida. En medio del frío amargo, la escena se sintió aún más brutal, dejando un silencio sombrío suspendido sobre las secuelas. Jin se volvió de inmediato y preguntó, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se llevaron a Mesa Milcano? Bubare Gastón respondió, 1 hora. Al oír eso, Jin calculó rápidamente la distancia y murmuró, entonces todavía deberían de estar cerca de la entrada a la tierra de los hombres bestia. Terminen los primeros auxilios y luego envíen una solicitud de refuerzos a la base. Los demás quedaron claramente sacudidos por lo que dijo a continuación. Lo siento, dijo uno de ellos con vacilación, pero ¿está planeando ir solo, joven amo? Entre los emboscadores hay combatientes de 4 estrellas, y son 20 en total. Su incredulidad era evidente, porque para ellos aquello sonaba demasiado peligroso. Tiene razón, añadió inmediatamente otra voz. Ir solo es demasiado peligroso. El miedo de su protesta no era cobardía. Era el temor razonable de personas que entendían cuán desesperada podía volverse una batalla así. Scott dio un paso al frente y gritó, joven amo, somos soldados. Es normal que muramos en batalla, así que por favor. Pero antes de que pudiera terminar, Jin lo interrumpió con frialdad. Scott, si un soldado ha sido capturado y un hijo de Runkandel no hace nada, entonces eso no es mejor que la vergüenza. Los ojos de Jin se volvieron aún más afilados mientras continuaba, soy más fuerte de lo que todos ustedes creen. Así que obedezcan mis órdenes. Si alguien se opone a mí ahora, lo trataré como insubordinación.
No había arrogancia en su tono, solo una certeza de hierro que no dejaba espacio para la discusión. Y Bubare Gastón, añadió Jin, volviéndose directamente hacia él, dado que todo el equipo 2 está herido, ahora tú eres su soldado más fuerte restante. Eso significa que necesitas mantenerte alerta y sostenerlo todo. ¿Me entiendes? Bubare Gastón bajó la cabeza y respondió con firmeza, entiendo, joven amo. Lo recordaré. Después de eso, Jin partió solo hacia la base de los rebeldes. Mientras avanzaba en medio de la tormenta, no podía dejar de imaginar a Mesa Milcano atada en algún lugar de la oscuridad. Por favor, no dejes que llegue demasiado tarde. En medio de la ventisca y de la noche profunda, siguió avanzando a través del frío cortante con ese único pensamiento ardiendo en su mente. El enemigo tenía alrededor de 20 soldados de 4 estrellas. Jin levantó una mano y se secó el sudor de la mejilla, incluso con el clima helado, mientras pensaba en la diferencia de fuerza. Mi esgrima está solo alrededor del nivel de 3 estrellas. Mi magia es de 4 estrellas, y mi liberación de energía de sombra también ronda las 3 estrellas. Aún mientras esos pensamientos pesaban sobre él, Jin siguió internándose en el bosque oscuro. El desarrollo de mi técnica de segunda velocidad va bien, pero en mi estado actual no puedo enfrentarme a todos a la vez. La prioridad ahora está clara. La máxima prioridad era rescatar a Mesa Milcano. En ese momento, Jin lanzó un hechizo de viento, formando un torbellino verde en su mano. Necesito evitar el combate directo tanto como sea posible y concentrarme primero en encontrar a Mesa, pensó. Luego liberó el hechizo usando una técnica de exploración del terreno, enviando el torbellino hacia la noche. El viento se extendió rápidamente en todas direcciones como una amplia red sensorial, cubriendo el terreno circundante con un flujo envolvente. Se movía sobre la zona con una precisión antinatural, registrando cada rincón que Jin no podía ver con sus propios ojos. Jin siguió alimentando con magia el hechizo de viento y pensó, ojalá tuviera aquí una magia de viento aún más poderosa. El torbellino se retorció hacia adelante como una serpiente gigante, deslizándose por la oscuridad con una velocidad y una intención inquietantes. Se abrió camino entre los árboles, precipitándose a través del bosque sin reducir la velocidad. Las ramas se sacudían y la nieve se dispersaba mientras el hechizo se adentraba más en el terreno en busca de una pista. Mientras Jin seguía el movimiento del torbellino, se dio cuenta de que tiraba hacia un prado abierto más adelante. Ese cambio de dirección atrajo de inmediato su atención, porque sugería movimiento o presencia en esa zona. Sin vacilar, corrió hacia allí al instante. Según su juicio, el enemigo aún no podía haber llegado muy lejos, y cada segundo desperdiciado ahora podía costarle la vida a Mesa Milcano. Jin corría rápido por la nieve cuando, sin previo aviso, una flecha salió disparada desde el lado derecho y voló directa hacia él. El ataque repentino rasgó la noche con una velocidad aterradora. Más flechas siguieron desde la misma dirección en rápida sucesión, pero Jin reaccionó al instante. Lanzó magia de viento a su mano y se torció a un lado, esquivando con movimientos rápidos y controlados que apenas daban a las flechas una oportunidad de tocarlo. Un momento después, los atacantes se rebelaron. Era el grupo de captores de Mesa Milcano, que esperaba en emboscada, listo para abatirlo antes de que pudiera avanzar más. Se abalanzaron sobre él mientras se gritaban unos a otros, es el mocoso de Runcandel. Atrápenlo. Para entonces, Jin ya había completado su hechizo y desenvainado la espada que llevaba a la cintura. Su postura descendió, y toda su presencia se transformó en la de alguien completamente preparado para matar. Él les respondió con tajos mortales de espada, cada movimiento rápido, preciso y cargado con la fuerza suficiente para acabar con una vida de un solo golpe. El propio aire nocturno pareció abrirse alrededor de la trayectoria de su hoja. Un solo tajo cortó limpiamente a un hombre del grupo en dos. La visión espantosa hizo que otro enemigo gritara conmocionado, magia. Ese bastardo de Runcandel está usando magia. Pero la conmoción no duró mucho. Su líder reaccionó de inmediato y gritó, maldita sea, dejen de entrar en pánico y mátenlo. Sin darles a sus oponentes ni un solo instante para recuperarse, Jin volvió a sacar la espada de su trayectoria en un movimiento fluido.
Sus ataques se enlazaban uno tras otro sin desperdiciar un solo gesto, como si ya hubiera decidido exactamente cómo se desarrollaría ese choque. La ofensiva del líder enemigo fue rechazada rápidamente por Jin. Al ver a su camarada empujado al peligro, el hombre de la túnica púrpura levantó su bastón, reuniéndose una llama en la punta, y gritó, «¡Apártate!». Su voz resonó con fuerza por el campo de batalla mientras el hechizo tomaba forma. «¡Muévete, Muse!», gritó de nuevo el mago, obligando al espadachín a girar a un lado de inmediato. Había urgencia en aquella orden, porque el ataque que estaba a punto de desatar no iba a tener en cuenta a quien se interpusiera en su camino. Mew se lanzó a un lado justo cuando las llamas se precipitaron hacia Jin, rugiendo por el aire como si estuvieran vivas. El fuego se abalanzó sobre él como si pretendiera tragárselo entero en una sola oleada ardiente. Pero en el momento en que las llamas se cerraron sobre él, se transformaron en cadenas de atadura y se enroscaron alrededor del brazo de Jin, inmovilizándolo en el sitio. Era una trampa oculta dentro del ataque, destinada a dejarlo inmovilizado y crear una apertura perfecta. Al ver aparecer aquella oportunidad, el rostro de Mew se deformó en una sonrisa triunfante. Durante ese breve instante, estuvo seguro de que la pelea ya se había inclinado a su favor. Esa sonrisa ni siquiera tuvo tiempo de asentarse del todo en su rostro antes de que Jin atacara. Un solo tajo atravesó el cuerpo de Mew mientras él todavía intentaba entender que había salido mal. Al mismo tiempo, Jin se ocupó de las llamas enrolladas en su mano girando la muñeca y agarrándolas directamente, para luego tirar con feroz determinación como si pretendiera arrastrar la propia magia bajo su control. El otro mago no tuvo tiempo de reaccionar adecuadamente a lo que estaba viendo. Antes de poder recuperarse de la conmoción, fue arrastrado más cerca por el tirón violento de Jin, con su propio hechizo volviéndose contra él en el caos del momento. Aún así, el mago trató de resistirse con desesperación obstinada. «No importa si el fuego no funciona», gritó, negándose a rendirse incluso cuando la pelea claramente se le estaba escapando de las manos. «Entonces te haré pedazos con hielo», gruñó el mago. Al instante siguiente, un círculo mágico floreció ante él, y de él brotó una lluvia de dardos de hielo afilados como cuchillas, cada uno apuntando a atravesar a Jin Rumkandel sin la menor piedad. Pero cuando los dardos de hielo golpearon a Jin Rumkandel, no lograron dejarle ni el más mínimo rasguño. El ataque que debería haber desgarrado carne y hecho brotar sangre se rompió inútilmente contra él, como si su cuerpo simplemente se hubiera negado a aceptar el daño. Jin Rumkandel blandió su espada con una precisión sin esfuerzo y destrozó uno tras otro los dardos que se acercaban. El hielo estalló en fragmentos relucientes, y el hombre que observaba solo pudo mirar con absoluta incredulidad lo fácilmente que su ataque había sido destruido. El enemigo gritó en shock, «¡Imposible!». «¿Cómo?». Su voz se quebró por el pánico y la incredulidad, pero antes de que pudiera comprender lo que estaba viendo, Jin Rumkandel lo abatió. Mientras caía, dejó tras de sí una última frase amarga y atónita. «Mi magia», murmuró, incrédulo. Entonces la batalla finalmente llegó a su fin. Jin Rumkandel exhaló lentamente y pensó para sí con frío desprecio, «esos malditos bastardos de Quincello». Incluso después de ganar, la amargura del enfrentamiento seguía aferrada a él. Envainó suavemente su espada y siguió pensando en silencio. No parecía que hubieran hecho ningún esfuerzo real por ocultar sus huellas. Si acaso, parecían demasiado descuidados. Estaban subestimando a sus oponentes, y esa arrogancia podría ser precisamente la debilidad que él podía utilizar contra ellos. Jin Rumkandel advirtió huellas en la nieve junto con marcas de arrastre que parecían indicar que algo pesado había sido movido por la zona. Observando la escena, dedujo que debían de haberse reunido aquí con alguien más y luego habían trasladado a su prisionera usando un carro o carreta. Entonces Jin Rumkandel siguió razonándolo. Quincello no era una banda cualquiera de criminales. Era una organización con una jerarquía estricta. Si eso era cierto, entonces probablemente dividirían su botín según rango y autoridad, y no se limitarían a apoderarse de las cosas como les viniera en gana. Sosteniendo el mapa en la mano, se volvió y examinó una vez más el campo de batalla.
Si realmente no se atreverían a tocar la recompensa reservada para alguien de rango superior, entonces ahora probablemente era la única oportunidad que tenía de rescatar a Mesa Milcano sana y salva antes de que la trasladaran más adentro, a manos del enemigo. Mientras Hinrun Kandel estudiaba el mapa, llegó rápidamente a una conclusión. Ya estaba cerca del territorio de los hombres bestia, lo que significaba que la base filial que estaban usando tenía que estar en algún lugar cercano. Ya no había tiempo para desperdiciarlo en dudas. Si ese era el caso, entonces solo había un movimiento posible. Hinrun Kandel usó un hechizo de fuego y quemó el mapa que tenía en la mano. Mientras el papel se curvaba y ennegrecía, tomó una decisión. Crearé una distracción y luego usaré la confusión para encontrar una apertura y rescatar a Mesa. En ese momento, la situación cambió. Con una mirada decidida en los ojos, Hinrun Kandel liberó llamas ardientes de su mano. No había vacilación alguna en la forma en que lanzó el hechizo, solo una intención serena afilada por la urgencia. Las llamas se desbordaron hacia afuera como un demonio hambriento, salvajes y voraces, corriendo para tragarse todo lo que encontraban a su paso. En la oscuridad de la noche, el fuego se extendió con tanta ferocidad que parecía dispuesto a devorar una franja entera del cielo. Para hacer que el incendio se propagara aún más rápido, Hinrun Kandel añadió magia de viento para alimentar las llamas. El fuego rugió con más fuerza y se elevó aún más. Si hago esto, pensó, no tendrán más remedio que salir corriendo e intentar apagarlo. Desde el interior del creciente incendio, una voz presa del pánico gritó de repente, «¡Fuego!». ¿Qué ha pasado de repente? El grito estaba cargado de confusión, y enseguida fue seguido por el ruido de gente tropezando en medio de la alarma. Hinrun Kandel se ocultó detrás de un edificio y los observó en silencio caer en el caos. ¿De dónde ha salido este fuego?, gritó alguien. «Apáguenlo ahora. Agua. Traigan agua». Su confusión se extendía casi tan rápido como las propias llamas. Entonces Hinrun Kandel se fijó en un hombre que gritaba por encima de los demás. «No saben, idiotas, cómo apagar un fuego como es debido», vociferó el hombre. Tenía un rostro feroz, un gran cuerpo y esa clase de presencia que empujaba naturalmente a los demás a obedecerle. «Magos, usen sus hechizos de agua y hielo». Hin entrecerró los ojos. ¿Ese es su líder? Hinrun Kandel siguió observando al hombre y se convenció cada vez más de que él era quien mandaba. Aprovechando por completo el pánico y la confusión que lo rodeaban, empezó a moverse. Cerca de allí, uno de los subordinados gritó desesperado, «Jefe, el fuego no se apaga». El líder reaccionó con brusquedad, percibiendo al instante que algo iba mal. ¿Creen que un fuego así empezaría por sí solo con este clima?, espetó. Alguien lo provocó, sin duda. A diferencia de los otros, él no estaba dejando que el pánico nublara su juicio. «Encuéntrenlo», rugió el líder. Pero mientras daba órdenes, no tenía idea de que el responsable, el propio Hinrun Kandel, ya se había deslizado lo bastante cerca como para asestar el golpe. En ese momento, el líder percibió de pronto que algo iba mal y se volvió de golpe con un grito. «¡Ah!». Pero ya era demasiado tarde. Un destello azul atravesó el lugar donde estaba, frío y veloz como la muerte misma. Los subordinados de abajo, medio cegados por el humo y el resplandor del fuego, no se dieron cuenta de lo que acababa de suceder. Aún atrapados en el caos, se gritaban unos a otros, «Muévanse más rápido», totalmente ajenos a que la situación ya había cambiado. «Llamen a los magos, ahora», gritaban. Mientras tanto, después de abatir al líder, Hinrun Kandel le quitó hábilmente la llave y la apretó con fuerza en la mano. «Bien», pensó. «Encontré la entrada». La apertura que necesitaba finalmente había aparecido. Hinrun Kandel abrió la cerradura y empujó la puerta. El aire del interior se sentía extrañamente frío contra su piel, lo bastante como para inquietarlo incluso a él. «Hace más frío de lo que esperaba», pensó. ¿Dónde podría estar Mesa Milcano? Entonces sus ojos se desplazaron hacia un rincón de la habitación, donde advirtió una trampilla encajada en el suelo.
Era fácil pasarla por alto a primera vista, pero una vez que la vio, la respuesta le pareció obvia. Un sótano. Y abajo, en ese sótano, alcanzó a ver una larga cabellera asomando a la vista. Ese único detalle bastó para que el corazón se le contrajera por la urgencia. Mesa Milcano, fuertemente atada, oyó una voz familiar llamarla, Mesa. Ella se volvió de inmediato hacia el sonido, con los ojos muy abiertos. Joven amo. Pero en vez de sentir solo alivio, la preocupación se alzó en su voz cuando dijo apresuradamente, ¿por qué está aquí? Aquí es peligroso, advirtió enseguida Mesa Milcano, poniendo su seguridad por encima de la propia. Pero Hinrun Candel no dejó que su preocupación lo distrajera. Con una voz calmada y suave, preguntó solo lo que más importaba. No te preocupes por mí. ¿Puedes caminar? Preguntó Hinrun Candel mientras la desataba. Mesa Milcano asintió débilmente y respondió, sí, pero no creo que pueda correr. Al oír eso, él contestó sin vacilar, de acuerdo. Entonces te ayudaré a levantarte. Su tono era firme, cálido y tranquilizador. Justo entonces, el suelo sobre ellos tembló violentamente, casi como en un terremoto. Hinrun Candel, que acababa de ayudar a Mesa Milcano a ponerse en pie, levantó la mirada con desconcierto. ¿Qué fue eso? Al mismo tiempo, algo cambió en la expresión de Mesa, como si ya hubiera tomado una decisión dolorosa. Joven amo, dijo, mirándolo directamente a los ojos y hablando desde lo más profundo de su corazón, ¿puede prometerme una cosa? Hinrun Candel pareció comprender lo que estaba a punto de decir antes de que pudiera terminar, y rápidamente le cubrió la boca. No lo digas, Mesa, dijo de inmediato. Pero con una mirada firme y decidida en los ojos, ella aún así se esforzó por pronunciar cada palabra que necesitaba decir. Si terminamos en un peligro real, simplemente déjeme atrás. El joven amo es demasiado importante. No se puede permitir que le ocurra nada malo. Por supuesto, Hinrun Candel no tenía intención de abandonar a su compañera. Sosteniéndola con cuidado, la guió hacia la salida y dijo con una voz baja y firme, primero salgamos de aquí. Este lugar es demasiado peligroso. No había espacio en él para la elección que ella le estaba pidiendo que hiciera. Pero cuando ambos salieron afuera, la zona ya se había convertido en un brutal campo de batalla. La gente que había estado allí antes yacía ahora inmóvil en el suelo, abatida por alguien más. Hinrun Candel contempló la escena con incredulidad, luego miró la herida en el hombro de uno de los hombres e inmediatamente comprendió qué clase de ataque la había causado. Esto era obra de un hombre bestia. Más concretamente, era obra de un guerrero de una tribu de hombres bestia orientada al combate. La fuerza bruta y la forma salvaje de la herida dejaban eso absolutamente claro. Tanto Hinrun Candel como Mesa Milcano giraron lentamente la cabeza en la misma dirección, atraídos por la pesada presión en el aire. Ninguno de los dos necesitó hablar para saber que allí había algo peligroso. Allí, iluminada por las rugientes llamas rojas, estaba la sombra de una figura gigantesca, parecida a un lobo. Su silueta se destacaba contra el fuego con una claridad aterradora, haciendo que toda la escena se sintiera aún más ominosa. En una mano, el hombre bestia sujetaba con fuerza un martillo. El arma parecía brutalmente pesada, y a una simple vista era obvio que un solo golpe limpio suyo bastaría para pulverizar huesos sin dificultad. Era un miembro de la tribu del Lobo Blanco, y su apariencia era salvaje y abrumadoramente agresiva. De él emanaba una intención asesina colosal, tan intensa que parecía estar descendiendo desde el propio cielo. Mesa Milcano dijo al instante, joven amo, le ganaré algo de tiempo, así que apresúrese. Pero antes de que pudiera terminar, Hinrun Candel la golpeó en la nuca y la dejó inconsciente. Joven, amo, murmuró ella antes de quedar sin fuerzas. Entonces el hombre de la tribu del Lobo Blanco habló con una voz llena de desprecio. Inútiles bastardos, dijo con frialdad, mirando a los hombres muertos y caídos a su alrededor. Si ni siquiera pueden apagar un fuego, entonces no hay razón para que sigan viviendo. Sus palabras eran crueles, despectivas y completamente desprovistas de misericordia. Luego dirigió su mirada hacia Hinrun Candel y preguntó, ¿tú eres el que causó todo esto, verdad, mocoso?
Su tono dejaba claro que ya sospechaba la respuesta y que casi le divertía. De pie frente a aquella figura masiva, Jin Runkandel no mostró ninguna señal de miedo ni vacilación. Respondió con claridad y sin titubear, así es. Soy un hijo de Runkandel. Jin Runkandel. Incluso ante una hostilidad aplastante, su voz permaneció firme. Jin Runkandel sostuvo la mirada del otro hombre con una expresión resuelta y lo desafió directamente. No había retirada en su postura, solo una calma disposición para enfrentar lo que se alzara ante él. Di tu nombre, hombre bestia, dijo Jin Runkandel. El miembro de la tribu del Lobo Blanco mostró una sonrisa espantosa, y sus ojos pálidos brillaron de forma extraña a la luz del fuego. Runkandel, así que eres uno de los hijos de Runkandel, dijo, con palabras que llevaban tanto reconocimiento como un peligroso interés. Unos días antes de que comenzara la misión al reino Singh, de regreso en la residencia Runkandel, un joven vestido con una túnica blanca había estado de pie solo. Tenía los ojos cerrados, una espada en la mano y un aura negra aterradora enroscándose a su alrededor. Ese joven era Jin Runkandel. La espada que Jin Runkandel sostenía estaba siendo envuelta por una extraña aura negra, antinatural y ominosa. Se aferraba a la hoja como una oscuridad viviente, desprendiendo una presencia que se sentía poderosa y profundamente peligrosa. Entonces, de repente, Murakan apareció detrás de él y le dio una fuerte patada. Tenía los ojos abiertos de par en par por la ira mientras gritaba, «¡Idiota!». La fuerza del golpe fue lo bastante brusca como para romper la concentración de Jin en el acto. Murakan estaba furioso, prácticamente ardiendo de rabia mientras gritaba, «¿Es que tienes ganas de morir o qué?». Luego agarró a Jin Runkandel por la camisa y lo arrastró. «Ya sé que te lo dije antes», espetó, «pero todavía no eres lo bastante bueno. Si intentas liberar tu espada ahora, lo único que pasará es que te intoxicarás con energía de sombra». Aún sujetando a Jin Runkandel por el cuello de la ropa, Murakan lo fulminó con la mirada y gruñó, «Si no quieres morir por una sobredosis de energía de sombra, entonces deja de intentar despertar tu espada». ¿Entendido? Jin respondió con una expresión reacia, casi despreocupada, pero aún así entendía que Murakan no estaba exagerando. «Entendido», dijo Jin Runkandel. Entonces la escena pareció agudizarse a su alrededor. Se irguió con los ojos entrecerrados, el puño fuertemente apretado, repitiéndose en silencio el nombre Runkandel para sí mismo. «Así es. Hoy es el día en que cazo a la presa más valiosa de todas». El monstruo soltó un rugido tronador que hizo temblar el aire. «Mi nombre es Cuajito Truca», declaró con orgullo salvaje. «Soy un guerrero del clan Truca». Su voz era enorme, violenta y estaba llena de la confianza de una bestia nacida para la batalla. La tribu del Lobo Blanco era infame por su naturaleza sanguinaria y su amor por el combate. Se decía que incluso el adulto más débil entre ellos era un guerrero de 6 estrellas. Todo el mundo sabía que la tribu del Lobo Blanco odiaba a la familia Runkandel hasta los huesos, y la razón era simple. Hace mucho tiempo, el primer patriarca de Runkandel atrajo a su dios, el gran lobo blanco Abi, y lo mató. Jin Runkandel sopesó la situación en un solo instante de tensión. «No puedo escapar de él mientras protejo a Mesa Milcano», pensó. La respuesta era obvia, y no le dejaba ninguna salida fácil. Cuajito Truca rugió de furia, y su intención asesina se elevó aún más. «Te ofreceré a Abi», bramó, «para que su alma inquieta finalmente encuentre la paz». El odio en su voz era antiguo, profundo y personal. Jin Runkandel le devolvió la mirada en silencio, y Cuajito Truca le dio a elegir con una crueldad deleitada. «Elige», dijo. «Enfréntate a mí en un duelo honorable o corre como un cobarde y sé despedazado mientras huyes». Había burla en su tono, pero también la confianza de que podía hacer exactamente lo que prometía. Jin Runkandel alzó su espada y respondió sin el menor rastro de vacilación. «Lucharé contigo». Su voz era calmada y directa, pero la determinación que había detrás era absoluta. El rostro de Cuajito Truca se iluminó con una excitación salvaje. «Bien», dijo con una sonrisa. «Al menos eres un Runkandel que aún conoce la vergüenza». Para él, esa respuesta hacía que el combate mereciera la pena.
Entonces alzó su arma en lo alto y gritó, con la sangre claramente hirviéndole de anticipación, entonces. Su postura se abrió, y el campo de batalla pareció tensarse alrededor de ambos. Tengamos una pelea de verdad. El choque estalló en el instante en que terminaron esas palabras. Las chispas saltaron sin parar cuando el acero se enfrentó a la fuerza, y la empuñadura de la espada dorada de Hinrunkandel destelló con una forma distintiva y llamativa que sobresalía incluso en medio del caos. Un destello cegador de luz estalló entre ellos. Los ojos de Hinrunkandel se abrieron de par en par, como si algo en aquel intercambio violento lo hubiera golpeado más allá del cuerpo. En ese instante, la escena se sintió casi irreal, como si un recuerdo y una batalla se superpusieran. La pelea fue brutalmente feroz desde el mismo comienzo. Cada golpe llevaba un peso letal, y ninguno de los dos se dio ni el ancho de un dedo sin pagar por ello. Era el tipo de batalla que podía matar con un solo error. Hinrunkandel pensó con gravedad, realmente es un miembro de la tribu del Lobo Blanco. Tengo que usar todo lo que tengo solo para bloquear sus ataques. Incluso defenderse de él ya estaba consumiendo toda la concentración y la fuerza de Hin. Los ataques de ambos combatientes iluminaron toda la zona. Chispas, acero y ráfagas de fuerza rasgaron la oscuridad, haciendo que el campo de batalla pareciera arder únicamente por la intensidad de su choque. Claramente era una pelea difícil para Hinrunkandel, pero no perdió el ánimo. Pensó de nuevo, aún tengo una oportunidad de ganar. Tengo algunas cartas ocultas que él no conoce. El colgante, la magia y la energía de sombra. Aún así, juzgó que usar el colgante ahora no valía el riesgo. Un colgante azul descansó por un breve instante en la palma de Hinrunkandel. Si no puedo superar este peligro por mí mismo, entonces no estoy calificado para volverme más fuerte, se dijo. Ese pensamiento endureció su determinación más que cualquier arma. Mientras la batalla seguía rugiendo, era como si un círculo invisible separara a Hinrunkandel y a Cuajito Truca del resto del mundo. Hin siguió evaluando sus opciones. La magia no servirá. Contra la tribu del Lobo Blanco, la magia corriente no ayudará lo suficiente como para importar. Los muros se derrumbaban a su alrededor, pero incluso en medio de toda aquella destrucción, los pensamientos de Hin se mantenían dolorosamente claros. Y si alguien del clan es enviado a investigar a Quincello, los guardias notarán enseguida rastros de magia. Si eso pasa, mi violación del tabú del clan quedará expuesta. Incluso bajo la presión de la batalla, ese peligro seguía firmemente presente en su mente. Así que, al final, solo quedaba una elección. Hinrunkandel llegó a esa respuesta con sombría certeza, sabiendo que ya no le quedaba ningún camino más seguro que tomar. Mientras luchaba, un pensamiento resonó con claridad en su mente. Energía de sombra. En ese mismo momento, Cuajito Truca lanzó otro ataque aplastante, obligando a Hin a decidir en pleno movimiento. Libera mi espada, pensó Hinrunkandel. Su choque siguió siendo feroz e implacable, e incluso Cuajito Truca le dedicó un elogio brusco en medio de ello. Buena espada, Runkandel, dijo, sonando genuinamente impresionado a su pesar. Pero todavía no está a la altura de la famosa espada negra de tu clan, continuó Cuajito Truca. Sus palabras llevaban tanto burla como respeto, como si estuviera probando si Hin realmente merecía llevar el nombre Runkandel. E incluso Cuajito Truca tuvo que reconocer lo que tenía delante. Aún así, admitió, eres más fuerte de lo que pareces. El reconocimiento era reacio, pero era real. Tras el humo y el estruendo de la batalla llegó el aterrador rugido de Cuajito Truca. Se extendió por el campo como un trueno, lo bastante pesado como para sacudir el aire y poner nervioso a cualquiera que lo oyera. Recuerda la sensación de aquella noche cuando liberaste tu espada, se dijo desesperadamente Hinrunkandel. Aún no ha terminado. Ese recuerdo se convirtió en la delgada línea a la que se aferró mientras la pelea amenazaba con abrumarlo. Mocoso Runkandel. Gritó Cuajito Truca, alzando su pálida hoja con una fuerza asesina. Su voz se elevó con el movimiento, convirtiendo aquel golpe en algo que se sentía más como una ejecución que como un ataque. El aterrador rostro de Cuajito Truca apareció por completo mientras avanzaba.
Te sacrificaré a Abby, volvió a gruñir, con su odio ardiendo más intensamente con cada intercambio. La mirada de Hinrun Kandel se volvió aterradoramente intensa. Tengo que recordarlo ahora, pensó. No más tarde. No después de esto. Ahora mismo. Esa única comprensión expulsó todo lo demás de su mente. Por primera vez, el pánico centelleó en los ojos de Cuajito Truca. Fue solo un cambio breve, pero fue real. Algo en la presencia de Hinrun Kandel había cambiado. Reaccionó Cuajito Truca con alarma cuando la oscuridad se tragó de repente el espacio a su alrededor. No veo nada. Rugió. Dentro de aquella negrura, la sombra de un luchador solitario se movió en silencio, cortando a través de la oscuridad invisible. Una aura negra se envolvió alrededor de la espada de Hinrun Kandel mientras hablaba con una voz baja y sin emoción. Nunca entendí por qué mi clan era famoso por su espada negra. Solo recientemente empecé a comprenderlo por fin. La oscuridad alrededor de la hoja se sentía viva, profunda y antinatural. Cuajito Truca fue tomado por sorpresa. El tajo de Hinrun Kandel rasgó su cuerpo, y la pura conmoción del golpe lo dejó aturdido donde estaba. Por primera vez, el guerrero del lobo blanco parecía auténticamente sacudido. ¿Qué eres?, exigió Cuajito Truca con incredulidad. Hinrun Kandel respondió con un tono plano y sin emoción, fue una buena pelea. A su alrededor, el bosque oscuro permanecía inquietantemente inmóvil, como si incluso los árboles hubieran guardado silencio para presenciar el final. Los dos siguieron luchando hasta que ambos fueron empujados hacia el agotamiento. Entonces los ojos de Hinrun Kandel cambiaron, ardiendo de repente con una furia feroz, como si algo dentro de él hubiera sido arrastrado a la superficie por la fuerza. Llevando la espada baja, Hinrun Kandel salió disparado hacia adelante como un borrón. Su cuerpo se movió rápido y afilado, como una flecha liberada en el instante exacto de la certeza. Entonces, como si otra imagen se superpusiera al campo de batalla, se vio a sí mismo arrodillado en el suelo, tragado por una atmósfera oscura y unas palabras crueles. Cosa inútil, dijo la voz con frío desprecio. ¿Qué puedes hacer si eres así de débil? ¡Qué tonto! Ni siquiera entiendes su propia situación. Eres una desgracia para la familia. Aunque nacimos de la misma madre, eres la mayor vergüenza de todas. Las palabras crueles golpearon como mazazos, crudas y humillantes. Murakan avanzó hacia Hinrun Kandel, y su figura atravesó el recuerdo con una ira feroz. ¿Qué te dije, maldito mocoso de la oscuridad?, gritó. Te dije que si intentabas liberar tu espada con tan poca energía de sombra, pagarías el precio, ¿no? Su reprimenda era brutal, pero bajo ella había una alarma real. La dura voz de Murakan siguió presionando. ¿Piensas desplomarte en el barro después de emborracharte con energía de sombra? Levántate. Si aquí pierdes la cabeza, entonces ya no tienes salvación. Cada palabra golpeaba con fuerza, pero era el tipo de crueldad destinada a obligar a Jin a volver en sí. Hinrun Kandel se obligó lentamente a incorporarse. Murakan siguió empujándolo hacia adelante con aquellas palabras ásperas y cortantes. ¿No sabes ya lo que necesitas hacer?, espetó, negándose a dejar que Jin se hundiera en la confusión. Hinrun Kandel pensó para sí, liberar la energía de sombra solo restauró mi fuerza. Entonces llegó otra comprensión. Estás siendo arrastrada por la energía de sombra que me rodea. El problema no era el poder en sí, sino lo inestable que se volvía una vez que se extendía hacia afuera. Así que no estoy liberando la energía de sombra correctamente, se dio cuenta Jin. No puedo permitir que vuelva a dispersarse. Tengo que intentarlo una vez más. Respiraba con dificultad, pero su mente empezaba a asentarse alrededor de ese único punto. Hinrun Kandel siguió diciéndose que se calmara, una y otra vez. Lo repitió interiormente como una orden, obligando a su pánico, su dolor y sus pensamientos llenos de ruido a volver a quedar bajo control. Se llevó una mano al pecho, respirando pesadamente, con todo el cuerpo empapado en sudor. ¿Lo superé?, se preguntó. La pregunta nacía de una incertidumbre genuina, porque lo que sentía ahora no era un simple alivio. El dolor había desaparecido, pero eso solo lo inquietó más.
Mi cuerpo no se siente diferente, y sin embargo siento que reboso de energía de sombra, pensó. La ausencia de dolor no lo tranquilizaba. Lo advertía. Jin Rumkandel se obligó a ponerse de pie otra vez. No parece afectar a mis movimientos, así que primero tengo que recuperar a Mesa Milcano. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo dentro de él, lo apartó por el momento y fijó la mente en la persona que tenía que salvar. Entonces, de repente, un sonido extraño rompió el silencio. Los ojos de Jin Rumkandel se agudizaron al instante. ¿Quién está ahí?, exigió, con una voz que cortó la oscuridad como una hoja. Una figura asustada salió tambaleándose, con el rostro pálido y los labios temblorosos. No, por favor, balbuceó. Por favor, no me mate. El miedo le había drenado por completo la fuerza de la voz. Jin Rumkandel lo miró con calma y preguntó, ¿entonces, eres de Quincello? Así que todavía quedan algunos supervivientes, ¿eh? El hombre negó apresuradamente con la cabeza y lo negó presa del pánico. No, no lo soy. Soltó de inmediato. El hombre rubio, aterrorizado hasta perder la razón, levantó ambas manos muy por encima de la cabeza y soltó a toda prisa su explicación. Soy Sember Ville, de la familia Ville del reino Singh. Sus palabras salieron rápidas y desesperadas, como si decir claramente su nombre fuera lo único que pudiera salvarle la vida. Jin Rumkandel parpadeó sorprendido y observó con más atención al hombre rubio que temblaba. Ah, así que eres tú, dijo por fin, mientras el reconocimiento se asentaba en su expresión. Eres Sember Ville. Me ordenaron encontrarte. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, todo el rostro del noble aterrorizado cambió. Sember Ville rompió a llorar en el acto, abrumado por el alivio. Rumkandel. Dios mío, de verdad es un Rumkandel, gritó, a punto de desplomarse por el latigazo emocional. Estoy vivo. De verdad sobreviví. Al verlo derrumbarse así, Jin pensó con una leve culpa, me olvidé por completo de él por culpa de Quincello. Verlo tan feliz me hace sentir un poco mal. Todavía empapado de sudor y miedo, Sambordeo volvió a alzar rápidamente ambas manos para mostrar que no tenía malas intenciones. Su voz tembló mientras se presentaba debidamente. Soy Sember Ville. Miembro de la familia Ville del reino de Singh. Incluso ahora, sonaba como si temiera que alguien pudiera decidir matarlo de repente de todos modos. Al oír eso, Jin Rumkandel asintió brevemente y se presentó a su vez. Entonces de verdad eres tú. Soy Jin Rumkandel. Su tono era sencillo y firme, pero para Sember sonó como las palabras más seguras del mundo. Me encomendaron la misión de encontrarte, continuó Jin Rumkandel. En cuanto Sember oyó eso, estuvo a punto de romper a llorar otra vez, gritando de alegría, Rumkandel, Dios mío, un Rumkandel de verdad vino por mí. Gracias, gracias, Jin observó la reacción llorosa del hombre y sintió de nuevo aquella silenciosa culpa. De verdad me olvidé de él por culpa de Quincello. Verlo tan feliz me hace sentir peor de lo que esperaba. Sambordell inclinó la cabeza una y otra vez mientras derramaba su gratitud. Nunca olvidaré esta deuda por el resto de mi vida. Jin Rumkandel se agachó con calma, acomodó a Mesa Milcano sobre su espalda y respondió con voz serena, no es nada especial. Nos pagaron por hacer esto. Su respuesta fue simple, casi brusca, pero eso solo hizo que Sember lo mirara con aún más admiración. Ahora volvamos, dijo Jin, pero una pregunta seguía rondándole la mente. Aún así, Sember, ¿cómo logró Quincello atraparte en primer lugar? Pensábamos que estábamos buscando a una persona desaparecida. Sember recuperó poco a poco algo de compostura y respondió en voz baja, vine aquí siguiendo a mi amante. Jin Rumkandel lo miró con curiosidad. ¿Tu amante, los dos se escaparon juntos? Sember vaciló ante eso, claramente inseguro de cómo explicarlo. No, no exactamente, comenzó, y entonces la segunda mitad de su respuesta hizo que la expresión de Jin cambiara de inmediato. Todo en eso era extraño, dijo Sember, con la voz temblándole otra vez. Mi amante murió hace 2 años. Pero el rostro, la voz, incluso los 2 lunares en su muñeca.
Todo era exactamente igual a cuando estaba viva. Sonaba como si supiera lo loco que debía parecer, y aún así no podía negar lo que había visto. Sé que suena insano, pero es verdad, insistió Sember. No hay manera de que pudiera confundirla. Jin guardó silencio por un momento. Todo es exactamente igual. Eso suena a obra de Biobergasten, el cambiaformas. Los pensamientos de Jin se profundizaron de inmediato. Probablemente secuestraron a Sember por dinero, pero ¿qué conexión tenía Biobergasten con Quincello? Ya era la segunda vez que Jin se topaba con rastros de él. Un mal presentimiento se agitó en su pecho. Necesito conocerlo en persona algún día y ver qué clase de hombre es en realidad. Los pensamientos de Jin Rumkandel se alejaron aún más mientras caminaba. Si Biobergasten realmente estaba involucrado, entonces su taller debería estar en algún lugar de la capital del Ducado de Cotono. Debería buscar una oportunidad mientras siga en la clase de entrenamiento intermedio, pensó Jin. La idea quedó firmemente grabada en su mente. Sember volvió a secarse las lágrimas y habló con una voz más suave. Gracias por escucharme sin pensar que estoy loco. Jin respondió, los refuerzos de mi clan deberían llegar pronto, así que volvamos primero. Estaba intentando mantener las cosas prácticas, pero Sember ya se estaba emocionando otra vez. Antes de que Jin Rumkandel pudiera siquiera terminar la frase, Sember volvió a malinterpretar lo que quería decir. Sus ojos se abrieron de par en par y todo su rostro se iluminó con una incredulidad conmovida. Incluso llamaste a los caballeros guardianes solo por mi bien, dijo Sember, casi llorando otra vez. Jin no tuvo respuesta por un segundo y solo pudo pensar, no es por ti. Es por Mesa. Pero Sember, completamente sincero, cayó de rodillas y declaró, Sir Jin, recordaré este día por el resto de mi vida. Jin simplemente lo miró en silencio desde arriba, demasiado cansado para corregirlo todo. Muy bien, dijo Sember con un entusiasmo brillante, casi temerario. Si alguna vez necesitas mi ayuda, solo dilo. Jin Rumkandel asintió ligeramente y respondió, lo haré. No sonó especialmente emotivo, pero Sember trató incluso esa simple respuesta como un vínculo solemne. Más tarde, Gilly McLaurin lo recibió con una cálida sonrisa y dijo, felicitaciones por completar tu primera misión, joven amo. Había un orgullo inconfundible en su rostro, del tipo que nace de haber esperado con ansiedad y por fin verlo regresar sano y salvo. Tu niñera está muy feliz, añadió Gilly con suave afecto. Jin Rumkandel sonrió tenuemente y respondió, gracias, Gilly. Luego Gilly dijo con consideración, debes de estar exhausto. Ya te he preparado un baño. La sonrisa de Jin se profundizó un poco. Eres tan atenta como siempre, Hei, pero antes de que pudiera terminar, se oyó un ruido a su espalda. Jin se giró con una sonrisa brillante y despreocupada, extendiendo ya la mano como si fuera a darle unas palmaditas a Murakan en la cabeza. Vaya, mira quién está aquí. Mi pequeño Naví, ¿fuiste un buen chico mientras no estuve? Su tono era juguetón y ligero, completamente ajeno a lo que venía a continuación. Murakan mostró de inmediato sus afilados dientes y mordió con fuerza la mano extendida de Jin Rumkandel. No hubo advertencia ni vacilación, solo pura furia ofendida concentrada en una pequeña mordida feroz. Jin reaccionó por instinto y lanzó a Murakan lejos, haciéndolo chocar de plano contra la pared. No puedes andar lanzando animales, gritó el diminuto dragón indignado mientras se despegaba con una indignación asesina. Murakan es un dragón, así que está bien, replicó Jin Rumkandel mientras se frotaba la mano con irritación. ¿Qué demonios fue eso? Me mordiste. Murakan parecía igual de furioso. Estás loco, ¿en serio tienes algo mal en la cabeza?, gritó sin el más mínimo freno. Murakan volvió a abalanzarse de inmediato y empezó a patear repetidamente a Jin con sus diminutas patas, sin dejar de mover la boca mientras despotricaba. Te dije que no liberaras tu energía de sombra, ¿cuántas veces te advertí que podías morir? Lo dije por tu propio bien. Jin soportó los golpes e intentó interrumpirlo. Espera, escúchame. Pero Murakan estaba demasiado furioso para escuchar. En un instante, se transformó en su forma humana, agarró a Jin Rumkandel por la parte delantera de la ropa y lo sacudió violentamente.
¿Y qué es exactamente lo que hay que escuchar?, gritó, con el temperamento aún desbordado. Hay algo más importante que la vida de la única persona que hizo un pacto con Solderet, rugió Murakan. Gilly M.C. Loran trató de calmarlo con palabras cuidadosas. Sir Murakan, el joven amo acaba de regresar, pero Murakan no estaba de humor para dejarse apaciguar. Murakan se detuvo lo justo para volverse hacia Gilly con una expresión severa y plana. Hasta a un lado, Strawberry Pa. Esto es serio. Gilly no tuvo más remedio que retroceder y responder suavemente, sí. Entiendo. Incluso ella podía ver que esto no era un regaño corriente. Jim Roncandel alzó la voz y se defendió. Capturaron a una cadete justo delante de mí. ¿Qué se suponía que debía hacer, quedarme ahí mirando? Me preocupaba que pudiera estar en peligro real. Había frustración en su voz ahora, pero también sinceridad. Había actuado porque no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Murakan se negó a aceptar ese razonamiento. Entonces, ¿qué pasa con el colgante?, espetó. Es solo un adorno para ti, ¿crees que solo está ahí para colgar de tu cuello? Esa cosa vale 100 veces más que eso. Su ira no hacía más que aumentar cuanto más Jin intentaba explicarse. Jim Roncandel seguía sin estar de acuerdo. Habría sido un desperdicio, dijo sin rodeos. ¿Quién sabe cuándo me encontraré con un enemigo mucho más fuerte que ese? Murakan se quedó completamente atónito durante medio segundo y luego todavía más enfurecido que antes. Un desperdicio, repitió con incredulidad. Gilly, ahora realmente preocupada, dijo en voz baja, Sir Murakan. Jin continuó con el mismo tono calmado, como si su respuesta debiera haber sido obvia. ¿De verdad es tan impactante? Murakan temblaba de furia, apenas capaz de contenerse. Gilly intentó de nuevo calmarlo, pero Murakan solo tembló con más fuerza y maldijo entre dientes apretados. Maldito mocoso, escupió Murakan. Entonces Jin hizo una pausa de pronto y preguntó, espera, ¿pero cómo supiste que desperté mi espada? Murakan respondió de inmediato, tu energía de sombra saltó de 3 estrellas a casi 4 estrellas, ¿qué, crees que estoy ciego? Solo entonces Jin se dio realmente cuenta por sí mismo. Sí que siento como si rebosara de energía. Así que de verdad avancé. Murakan, aún fulminándolo con la mirada, añadió, deberías agradecerle a Solderet que sigas vivo. Murakan siguió advirtiéndole con una voz más fría. De las 10 personas que experimentaron con sobrecarga de energía de sombra, no, que sean 11 ahora, da igual, 9 murieron. Jin se centró de inmediato en el único detalle que más destacaba. Claramente yo soy uno de los supervivientes, entonces ¿quién es el otro? La pregunta le golpeó de inmediato. El primer contratista, adivinó Jin. Murakan respondió con una despreocupación exasperante, no. Fui yo. Casi muero también. Jin parpadeó, genuinamente sorprendido. Aquella respuesta claramente no era lo que esperaba oír.